Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica. Hoy quiero hablarles de los adversarios de la fe cristiana auténtica católica y de los que no tienen fe cristiana auténtica. Y también hace la diferencia entre la fe humana y la fe divina y católica. Hay dos tipos de fe. Hay la fe humana que unos hombres inventan, y la fe divina y católica revelada por Dios mismo. Es muy interesante saber esto porque hoy hay mucha confusión en este tema. El Papa San Pío X en su Catecismo Mayor, pregunta 863, dice: la fe divina y católica es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestras almas y por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos que es verdad cuanto Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. Cuando un niño se bautiza, recibe junto con la gracia tres virtudes teologales que lo unen a Dios: fe, esperanza, caridad. Entonces la fe nos ayuda a creer todo lo que Dios ha revelado, porque Dios lo ha revelado y porque Dios no miente, no puede equivocarse ni engañarnos. Y Dios encargó únicamente y exclusivamente a la Iglesia católica que Él mismo encargó de enseñarnos las verdades de la fe. Hay gente que nunca conoció a Cristo ni la religión cristiana, lo que llamamos los infieles, los que no tienen fe, los que no tienen nuestra fe. Por ejemplo, los paganos, los animistas, todos los que no son cristianos, musulmanes, judíos, budistas, etc. Esta gente no conoce la revelación divina hecha por Dios mismo. Por ejemplo, los musulmanes piensan tener una revelación, tener un profeta. En lo concreto es un anticristianismo radical. ¿Por qué? Porque este Dios en el cual pretenden creer niega la revelación fundamental del cristianismo, que es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bien, los musulmanes en su libro llamado Corán, maldicen, su Dios maldice a los que creen que Dios es Trinidad. Entonces es algo muy, muy importante. Para nosotros cristianos, Cristo es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios hecho hombre nació, fue crucificado, murió y resucitó. Los musulmanes en su libro, que pretenden sagrado y revelado, niega totalmente, dice el contrario, dice no fue crucificado, ni lo crucificaron, ni lo mataron, sino que les pareció así. Entonces, si Cristo no murió, no resucitó, no fue crucificado, no hemos recibido la salvación. Y también esto está en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, en Surat 4, versículo 157. Y también en el mismo Corán, Surat 9, por ejemplo, dice: los judíos dicen, Uzar es el Hijo de Dios, de Allah. Los cristianos dicen, el ungido, el Mesías, Cristo es el Hijo de Allah. Eso es lo que dicen de palabra. Remedan lo que ya antes habían dicho los infieles, que Allah les maldiga. ¿Cómo pueden ser tan desviados? Entonces, no tenemos el mismo Dios que los musulmanes, por ejemplo, o que los judíos actuales, que no creen en la Santísima Trinidad y la rechazan y luchan contra ella. Dije los budistas, los animistas, los paganos de todo tipo, los cultos que dizque maya o precolombianos, etc. Es paganismo idolátrico, que es invención humana, que no tienen fe divina y católica, no
no tiene fe revelada. Entonces, los infieles, dijimos, son los que no tienen nuestra fe, nunca recibieron la fe. Es deber de la Iglesia y de los católicos ayudar a esta gente a conocer a Cristo, conocer la fe verdadera. La infidelidad es un pecado, ¿en qué sentido? No conocen la revelación divina. Ahora, cuando se oponen a ella, ahí es un problema. ¿Por qué? Y porque rechazan la revelación divina para seguir disque revelaciones. Por ejemplo, los mormones pretenden tener un libro sagrado llamado Libro de Mormón. Y bien, no es sagrado ni revelado. Aunque un ángel os anuncia un evangelio distinto, una revelación distinta del que habéis recibido, anatema sea, dice San Pablo. Los testigos de Jehová, por ejemplo, son de origen protestante, pero ahora son anticristianos totalmente, rechazan totalmente la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas en el mismo ser divino. Lo rechazan, aunque hablan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos Cristo no es Dios hecho hombre, ni el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuidado, hoy se escucha mucho que con tal que crean a Dios, el mismo Dios, no hay problema. Sí, hay problema, problema muy grave. ¿Por qué? Porque dependió, la creencia produce también una moral. Por ejemplo, cuando los musulmanes matan gente, hacen la guerra a la gente, todo esto está en el Corán. Ellos no piensan hacer mal, al contrario, piensan hacer bien al hacer estas cosas que son tan peligrosas para la humanidad y para los hombres. Ahora, del lado cristiano tenemos también gente que no tiene la fe verdadera. Por ejemplo, todos los herejes, los apóstatas de la fe católica, es gravísimo. ¿Qué es la herejía? ¿En qué consiste, por ejemplo? La herejía de igual especie que la apostasía es la deserción parcial de la fe cristiana, en el que niega tercamente una verdad revelada, en el que duda positivamente o se obstina en no querer buscar la verdad, y en el que duda negativamente. Son herejes todos los que rechazan un dogma de la fe divina y católica. Por desgracia, hoy los herejes se han multiplicado muchísimo en los países católicos. Todas estas sectas protestantes bien son heréticas. Hoy se escucha mucho, no hay problema, con tal que creen algo, tenemos que unirnos sobre lo que nos une y dejar lo demás de lado. No es correcto. La fe es como un balón. Uno cree un balón. Si usted quita un pedazo al balón, ¿qué pasa? Ya no hay balón. La fe es como un balón. El hereje que rechaza un punto de la fe, bien ya no cree en la fe, no cree. No, el hereje hace una selección, una elección. Esto acepto, esto rechazo. Acepto a Jesucristo como mi único Salvador, etc. Pero rechazo la Iglesia, rechazo los sacramentos, rechazo la Virgen María, rechazo... Espere. Usted se hace juez de la fe que Dios nos ha comunicado. Nuestro Señor dijo a los apóstoles: vayan, prediquen, enseñen, bauticen todo cuanto os he enseñado. Entonces ellos tienen que creer en la Iglesia, que es fundamento, pilar de la fe, el fundamento de la fe, de la verdad. La Iglesia no es cualquier cosa. Fue dejada en este mundo para enseñarnos lo que debemos creer y lo que debemos rechazar. Por ejemplo, Lutero es un hereje de primera, hereje de primer campeón de los herejes. Lutero, Calvino, Enrique VIII, toda esta gente son herejes.
todos los fundadores de sectas protestantes son herejes. Todos los que enseñan verdades, más bien enseñan cosas contrarias a la fe católica, son herejes. Por eso, por ejemplo, por eso los católicos no deben tener contacto con esta gente, vivir con ellos, convivir con ellos, recibirlos en su casa, discutir religión con ellos, al menos que sean muy bien formados, ni recibir sus libros. La Iglesia prohíbe, por ejemplo, la lectura de ciertos libros que difunden los herejes, el cisma, o tratan de destruir los fundamentos de la religión, por el gran peligro de perversión que su lectura entraña para los cristianos. Los libros que exponen asuntos obscenos están también prohibidos, no solamente por derecho divino, también, pero de hecho derecho natural. Entonces, hoy decir que todos somos hermanos, no hay problema, que cada quien cree de todo modo en Dios, es lo mismo, no, es totalmente falso. Mire, por ejemplo, el Papa San Pío X en su catecismo, la parte Historia de la Iglesia, pregunta 129, dice: el protestantismo o religión reformada, como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio, resumen, de todas las herejías que hubo antes de él, que ha habido después y que pueden aún nacer para ruina de las almas. No es cualquier cosa. Estos llamados hoy cristianos o evangélicos o protestantes o religión reformada, o cada quien se da un título, y bien dice, es compendio de todas las herejías que hubo y que habrá y que pueden hacer para la ruina de las almas. No es lo mismo. La herejía es un pecado gravísimo, que destruye la fe verdadera. Entonces, esta gente no tiene fe divina y católica, tiene fe humana. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, dice: los herejes están más lejos de la verdadera fe que los impíos y que los mismos demonios. Sí, porque no se apoyan en la autoridad de Dios, rechazan la autoridad de Dios revelante. Ellos seleccionan en la Biblia lo que quieren y rechazan otros puntos que no quieren. Y esto es rechazar la fe divina y católica, porque Cristo dijo de enseñar todo cuanto Él ha dicho. Entonces los herejes están en gravísimo peligro. En gravísimo peligro, ¿por qué? Porque no creen con fe divina y católica. Entonces, estos pecados son pecados contra la fe. Hoy, por desgracia, en nombre de un ecumenismo ingenuo e irresponsable, los sacerdotes, pobrecitos, desde los seminarios les enseñan que no hay problema, que somos todos hermanos y que tenemos que unirnos, y cuando llegan a sacerdotes en las parroquias, al menos unos de ellos, no todos, gracias a Dios, unos de ellos dicen: es el mismo Dios, dejen de fastidiar a nuestros hermanos separados, es el mismo Dios, y no hay problema. Y bien, están muy equivocados, son ciegos y guías de ciegos. Mire lo que dice Santo Tomás en su libro llamado Catecismo de la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino para todos, publicado por el padre Tomás Péguez. Bien, dice: los herejes están más alejados de la verdadera fe que los impíos y los mismos demonios, sí, porque no se apoyan en la autoridad de Dios, sino se apoyan sobre su propia autoridad. Selecciona lo que quieren creer, y eso no es creer en Dios. Ahora, ¿y qué decir de los apóstatas? ¿Pueden creer con fe sobrenatural los apóstatas? No, claro que no, porque rechazan lo que habían creído bajo la palabra divina. Los apóstatas, bien, son los que dejan la fe divina y católica. Por ejemplo, haciéndose budistas, musulmanes, etc. Ya están también perdidos, pobre de ellos. No creen en la fe divina y católica. Ahora, hay pecados que destruyen por completo la fe, otros no.
Por ejemplo, un católico en pecado mortal, pierde la gracia, pierde la caridad, pero todavía tiene la fe. Y porque tiene fe, va a confesarse para obedecer la palabra del Señor, que dijo: recibe el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que detenidos. Entonces, al confesar, recupera la caridad, la gracia, y alumbra su fe con la gracia. Entonces, el católico en pecado mortal todavía tiene la fe, aunque no alumbrada, no informada por la gracia, por la caridad, pero la tiene. Mientras que el apóstata, el hereje, pierde la fe, y cuando se pierde la fe ya no queda nada. Entonces, hay pecados que destruyen la fe. Estos pecados es la herejía y la infidelidad. La infidelidad consiste en rehusar someter el entendimiento por respeto y amor de Dios y a las verdades sobrenaturales reveladas. Rechazan lo que Dios ha revelado. Es algo muy grave esto. Entonces, la herejía, la apostasía, la infidelidad son pecados que destruyen la fe. Por eso los que, por ejemplo, reciben libros protestantes, Biblias protestantes, están muy equivocados. No deben recibir a ningún predicador de falsa Biblia en su casa. Pero me habla de Dios, sí, pero a su modo, según su capricho, y te priva de la fe verdadera. Cuidado. San Juan, en su segunda carta, versículo 10, hay un solo capítulo, dice: el que los recibe a esos herejes, participa de sus malas obras. Si alguien viene a decirles otra fe, otro evangelio, ni recibirlo en su casa, ni saludarlo, dice San Juan. Hagamos unas preguntas concretas. ¿Un católico puede asistir a cultos protestantes? No. ¿Por qué? Porque se contamina, escucha cosas que no son verdaderas, escucha una Biblia falsificada. No todo lo que dicen es falso, porque no se habla en la Biblia, pero en sus comentarios, en unos puntos fundamentales, dicen falsedades, errores, por tanto destruyen la fe. ¿Un católico debe casarse, o católica, casarse con alguien que no es católico o católica? No. ¿Por qué? Y porque es un problema. Pero si el otro se convierte, sinceramente se hace católico o católica, sí, en este caso, sí, después de una buena formación. Uno puede participar, en reuniones de Biblia, estudio de Biblia con los no católicos. No. ¿Por qué? Porque destruye la fe católica, debido a que dicen errores contra la fe cristiana auténtica. ¿Cómo se pierde la fe? Se pierde la fe y se llega a estos estados de falta de instrucción. Se pierde la fe por las malas compañías, por las malas lecturas, por malas películas, por los vicios, por la soberbia y por la falta de práctica religiosa. Los católicos bautizados que no van a misa, y con el tiempo quedan ignorantes, y cualquiera va a llenar su cabeza con herejías y mentiras con la Biblia, claro. También se pierde la fe, dijimos, por la falta de práctica religiosa. No ir a misa, no formarse, no tener un catecismo, no leer libros católicos, vida de santos, el evangelio, etcétera. Todo esto debilita. Y también por los vicios. ¿Por qué? Porque cuando uno es vicioso en el pecado, quisiera que no haya Dios ni haya las verdades que dice la fe: cielo, infierno, vida eterna, ¿no? También se pierde la fe por las malas lecturas, libros anticristianos. Todos los que estén en alguno de estos estados por su culpa, ignorancia, malas compañías, vicios, malas lecturas, malas películas, todos los que están en esas cosas por su culpa, están en peligro de no salvarse. Pero si estuviesen en estos estados de buena fe, sin culpa, con ignorancia invencible, y además hiciesen lo que su conciencia les dictara, se salvarían por la providencia ordinaria
o si fuera menester extraordinario de Dios. Pero una persona que está en una secta absolutamente en una ignorancia total y absoluta, invencible, y piensa que esto es el camino de Cristo, bien, que sigue la ley de Dios grabada en su corazón, quiere realmente cumplir lo que sabe que Dios dijo, supuestamente dijo, pero que sigue la ley natural grabada en su corazón, y bien Dios les da gracias para salvarse. Recemos por ellos. Dijimos los católicos no pueden participar en cultos no católicos ni recibirlos en su casa. Ahora, supongamos un amigo protestante murió, ¿usted puede acompañar a su funeral? Sí, sí puede acompañarlo siendo de cuerpo presente, sin participar en sus oraciones, nada, solamente estás ahí de cuerpo presente. Pero si un católico, por ejemplo, se hizo masón, se hizo ateo, anticristiano, y en su testamento dice, yo me niego a que me hagan un culto religioso en la iglesia, me sepultan como pagano, y bien uno no debe asistir. ¿Por qué? Porque es favorecer lo que está mal. Y los que, por ejemplo, dan dinero a los católicos pobres para hacerlos de su secta, bien pecan. Esta limosna no es limosna, es destruir la fe de una persona buena para hacerla hereje. Entonces es un grave pecado que están haciendo. La herejía es un pecado muy pesado, no es cualquier cosa. San Pablo dice, si alguien os predica un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, y bien sea anatema, sea maldito. No se puede aceptar otra fe, otra religión, otra iglesia. Como dije hoy, por gracia, los católicos por ignorantes, caen en cualquier cosa. Otro pecado contra la fe, dijimos la última vez, es la superstición. En la superstición, creer horóscopos, leer la mano, las cartas, ahora cosas de paganismo, de yoga. Yoga conduce a la pérdida de la fe cristiana, hasta a cosas mucho más graves. Como decía un maestro de yoga, estos occidentales, pobrecitos, ignorantes, aunque hagan por deporte el yoga, de todo modo lo que queremos llega a lo que queremos, es decir, un influjo diabólico sobre esas almas. El Reiki igual. El Reiki no es para nada cristiano, y con sus supuestos ángeles y esto, aquello, que van a tener su nombre, que van a tener un ángel de... No. Son pecados graves contra la fe divina y católica. ¿Y un católico puede hacerse masón? No, para nada, al contrario, el masonismo es relativismo. El relativismo es un pecado contra la fe. Dios ha hablado y ellos dicen que no, que cada quien haga lo que quiera, cree lo que quiera, etc. Eso también es un pecado grave y un pecado muy peligroso. Entonces, hermanos, sin fe verdadera no se puede salvar. La fe que Dios nos ha revelado, realmente revelado y dejado en la tierra, es la fe divina y católica. Por lo tanto, el mayor pecado que puede hacer un católico, es perder la fe divina y católica. Y estos pobres pastores protestantes que insultan tanto en la iglesia en nombre de Dios de la Biblia, bien darán grandes cuentas a Dios de sus herejías, de sus mentiras. Ni Jesucristo, ni los apóstoles de Cristo, ni los sucesores de los apóstoles de Cristo, que son el Papa, los obispos, jamás dieron una Biblia ni misión a Lutero, Enrique VIII, Calvino o cualquier fundador de secta. Y como dice San Pablo, aunque un ángel del cielo viene a anunciarles una fe diferente, un evangelio distinto, maldito sea, anatema sea, dice San Pablo, Gálatas 1:8. Entonces, se peca contra la fe por la infidelidad, no tener la fe verdadera, o rechazar la fe cristiana, por la herejía, que es una corrupción de la fe, es como un vaso de leche con 2 gramos de veneno. La leche con veneno sabe leche, tiene color de leche, olor de leche, sabor de leche, pero ya no es leche, es tóxica. También
además de la infidelidad, herejía y la apostasía, que es pecado grave. Los apóstatas, los que dejan la fe cristiana auténtica para ir a otras religiones. Y hay también el pecado de la blasfemia. El pecado de la blasfemia es pecado grave por ser directamente opuesto al acto exterior de fe, que consiste en confesarla de palabra. La blasfemia consiste en proferir, decir palabras injuriosas contra Dios y contra los santos, ¿no? Santo Tomás hace esta pregunta: ¿es siempre pecado grave la blasfemia? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué acaso las costumbres de decir blasfemias no la atenúan o no la excusan en su gravedad? No, al contrario. En vez de la mala costumbre de blasfemar, en lugar de atenuar, la agravan, pues la costumbre demuestra que se dejó arraigar el mal en lugar de ponerle remedio. Pidamos al Señor que acrezca nuestra fe, leyendo vida de santos, haciendo, Señor mío, yo creo, adoro, amo por los que no creen, no adoran, no aman. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no aman. Eso decía el ángel a los niños de Fátima antes de la aparición de la Virgen. Entonces, tener libros buenos, libros antiguos de preferencia. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos libros disque católicos que no es en la fe católica auténtica. Ese es el problema. Por ejemplo, todo teólogo, todo predicador, todo catequista o catecismo que dice que pueden salvarse donde quiera que estén sin ningún problema, bien es falso esto. Esto no es católico. Todo predicador o catequista o libro que dice que pueden comulgar sin confesarse de pecados graves y que los vueltos a casar pueden comulgar, bien es una blasfemia contra el Evangelio. Todos los que contradicen la fe católica de todos los siglos, bien pecan gravemente contra la fe divina y católica. Últimos consejos, queridos hermanos. Dios no cambia, la fe no cambia. La Iglesia Católica, en su magisterio, dice que la fe divina y católica fue confiada a la Iglesia, esposa de Cristo, para que custodie esta fe con fidelidad y la declare infaliblemente. Bien, de ahí sigue que los dogmas sagrados de la fe, las verdades de la fe declarados por la Madre Iglesia, hay que mantenerlos perpetuamente tal cual, y jamás puede uno apartarse de ese sentido sobre pretexto de mayor comprensión o cambiar. Los dogmas no cambian. Lo que Dios ha revelado de la Iglesia y la Iglesia lo ha definido es para siempre. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Cristo nuestro Señor. Les aconsejo de sacar de sus casas las Biblias falsas, todos los Reina Valera, Libro Mormón, libros de Testigos de Jehová, Traducción del Mundo Nuevo, no sé, todo lo que no es católico fuera. Y las Biblias católicas, por desgracia, que tienen imprimatur, el sello, como la latinoamericana, etcétera, son peligrosas. ¿Por qué? Porque tienen a veces traducciones tergiversadas y sobre todo comentarios que no son, digamos que muy católicos. Los santos son los campeones de la fe. Conozcamos su vida, leamos sus obras y haciendo esto con la de Dios esperemos alcanzar lo que ellos alcanzaron, la visión del Dios uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les aconsejo, para conocer mejor su fe, suscribirse al canal católico, Catecismo Católico Tradicional en YouTube. Catecismo Católico Tradicional, ahí usted tiene toda la doctrina de la Iglesia explicada en este canal. Que Dios los cuide.